Muy buenas y bendecidas noches, señores. Ya estamos aquí. Hoy estamos de plácemes porque mi esposita amada, el deleite de mis ojos, nos va a ayudar con la lectura el día de hoy. Les ofrecemos una disculpa porque esto fue de improviso, la verdad. Hoy sí, los dos, asómate acá, Almita, mira, ándale. Los dos, no nos pusimos de acuerdo. O sea, fue así de que vamos a leer entre los dos. Y por eso no me dio tiempo de preparar el programa con dos cámaras. Pero miren, así se ve ella muy bonita y aquí está mi carota. Entonces voy a ir moviendo la cámara y la computadora para que podamos llevar una buena lectura. Bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por la bendición que nos diste el día de hoy, Señor, porque nos tienes resguardados en tu hogar, por el alimento que nos diste, pero sobre todo porque permites que tengamos un día más de comunión contigo, Señor. Gracias por permitirnos llevar tu palabra. Que hoy, Señor, no sea uno, que sean cientos, que sean miles los que decidan convertirse a ti, recibirte a ti como Señor y Salvador, y que tú, Señor, los aceptes en tu gracia y que podamos estar contigo en la eternidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les comentaba que, miren, nos vemos a la mitad porque ya no me dio tiempo de poner la cámara. Hemos andado llenos de afanes, pero gracias a Dios hemos sacado todo, podemos con todo. Bueno, no hemos podido terminar los videos que les hemos prometido, pero ya estamos inclusive preparando otra serie. Vamos, ahora sí nos vamos a agarrar casi corridito a subir los videos, pero el día de hoy nos corresponde leer la palabra del Señor. En esta ocasión nos toca leer otra vez un solo capítulo del libro de Levítico, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que leímos ayer. Realmente ayer en el capítulo 24 no leímos, ¿se acuerdan que en el capítulo 23 que leímos ayer, sí? ¿O la estoy regando? Déjenme ver. No, hoy, sí, perdón. Hoy vamos a leer el capítulo 25. Ayer leímos el capítulo 24. Y en ese capítulo, si se acuerdan, en el anterior capítulo habíamos leído de qué manera se celebraban las fiestas del Señor, de manera anual. Y en esta ocasión, en este capítulo, nos dice lo que se debe de hacer diariamente y semanalmente. Lo que nunca podía faltar en el templo del Señor era el aceite para las lámparas, era aceite de oliva machacada. Ese aceite se tenía que poner diariamente en los candeleros para que estuvieran ardiendo. Era una orden del Señor que pudiéramos estar ahí, que su luz estuviera siempre presente, que siempre se estuviera alumbrando el lugar santísimo y el lugar santo y que nunca se apagara. Eso se tenía que hacer diariamente. Y semanalmente, ¿qué es lo que se tenía que hacer? El cambio de los panes de la mesa de la proposición. Esos panes, recuerden, eran 12, 6 de un lado y 6 del otro, cada uno representaba a las tribus de Israel. Y ese pan no se cambiaba diariamente, se cambiaba cada día de reposo. Y el pan que resultaba cambiado, por decirlo así, el pan viejo, se lo tenían que comer los sacerdotes, no se podía tirar, se lo tenían que comer los sacerdotes. Bueno, eran un montón, ¿no? Bueno, primero eran Aarón y sus dos hijos, pero tenían a su familia, entonces el pan yo creo que no le alcanzaba ni para un miembro de la familia. Este, a, a, También ahí vimos un relato medio extraño acerca de que sin más de que nos están dando cómo se debe de poner las cosas en el templo del Señor, de repente llega y acusan a un hombre de blasfemia. Tenemos que ver que este hombre era hijo de una israelita e hijo de una egipcia. Y por haber blasfemado el nombre de Dios, la palabra de Dios no especifica de qué tipo fue la blasfemia, ¿no? Pero ahí dice que blasfemó el nombre de Dios y que Moisés consultó al Señor y el Señor le dijo, mátenlo. Entonces todos los del pueblo lo sacaron afuera del pueblo y lo mataron a pedradas, ¿no? Igual que a Esteban, lo mataron a pedradas. Algo me habías... lo que leímos de las fiestas con lo que leímos ayer de Esteban. El castigo al del blasfemo. Ok. eh, ¿cómo- a ver, ¿cómo explicas eso del castigo del blasfemo? Es que recuerdan ustedes que, dijéramoslo así, la causa por la que Esteban es apedreado es por blasfemia. Y nos tocó leer ayer justamente esa parte. Y en Levítico 24 también ayer leímos cuando el Señor dice qué hacer con un blasfemo.
Y nos dice que el hombre que blasfemó lo que hizo fue eh, maldecir y el nombre, ¿no? El nombre del Señor. Y cuando vemos en Esteban, pues él jamás maldice, al contrario, él glorifica al Señor, él le da su lugar al Señor y por lo tanto, pues es un cargo falso también el que le levantan, y lo dice más adelante la escritura, que le levantaron un falso testigo, porque efectivamente lo que él hacía no era blasfemar maldiciendo al Señor, ni mucho menos, ni poniéndolo en un lugar en el que hoy día también muchos de nosotros, bueno, nosotros no así, pero muchas personas ponen a Dios. Entonces, la blasfemia aquí es un pecado muy grave, pero el cual no cometió Esteban. Ajá, eso es nada más para que viéramos realmente qué es la blasfemia, que fue justo lo que leímos en Levítico el día de ayer. Ok, y ya nada más para cerrar el comentario a este capítulo que leímos ayer, tendríamos que decir que, primero que nada, que la ley no distinguía. Ajá, la ley no distinguía entre si eras israelita, si eras gentil, si eras una mezcla de razas o qué pasaba. La ley, a final de cuentas, lo que acarreaba era la muerte. Ajá, y eso es la muerte espiritual, también lo tenemos que entender. Y además podemos ver que en los capítulos iniciales del 1 al 9, perdón, los versículos iniciales del 1 al 9 del capítulo 24, vemos cómo quería Dios a su pueblo, que lo adoraran, que lo alabaran, que lo atendieran, que estuvieran atentos a la palabra del Señor. Y en los capítulos esto donde vemos el hombre que blasfemó del 10 al 16, es una representación del Israel que iba a venir, que ya iniciaba Israel a blasfemar el nombre de Dios, y blasfemar no solamente significa maldecirlo, sino adorar a otros ídolos, adorar a otros dioses, eso también es blasfemia para el Señor. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca solamente el capítulo 25, algo larguito, y capítulo 25 del libro de Levítico. Escrito está: el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, harán tocar la trompeta por toda su tierra, y santificarán el año 50, y pregonarán libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año les será de jubileo, y volverá cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 les será de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nazca de suyo en la tierra, ni vendimiarán sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a ustedes, el producto de la tierra comerán. En este año de jubileo volverá cada uno a su posesión. Y cuando vendieres algo a tu prójimo o compraras de mano de tu prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañen ninguno a su prójimo, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Ejecuten pues mis estatutos y guarden mis ordenanzas, y pónganlos por obra, y habitarán en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse, y habitarán en ella con seguridad. Y si dijeran: ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición el sexto año,
y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembrarás al año octavo, y comerás del fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comerán del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros y extranjeros son para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobrezca y vendiera algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quede al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. El varón que venda casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir, y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas, como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que compre de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para darles la tierra de Canaán, para ser su Dios. Y cuando tu hermano empobrezca estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te ensoñarás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieras, serán de las gentes que están en su alrededor. De ellos podrán comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con ustedes, los cuales podrán tener por posesión, y las podrán dejar en herencia para sus hijos después de ustedes, como posesión hereditaria. Para siempre se servirán de ellos, pero en sus hermanos los hijos de Israel no se enseñorearán, cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatada. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Harán la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueran muchos años conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió, y si quedara poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos, y si no se rescatan esos años en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Con eso terminamos la lectura del capítulo correspondiente de Levítico. Nada más una pequeña aclaración porque luego se me olvida. Leímos aquí 2 veces que decía, si tu hermano se empobrece. No se trata tanto de un hermano sanguíneo, así se le llamaba a todo el pueblo de Israel. Cada uno de los israelitas era hermano del otro que estaba ahí. Por eso la palabra dice, si tu hermano se empobrece, está hablando no solo de alguien familiar, sino que está hablando de todo el pueblo de Israel.
inclusive si llegaba a pedirle asilo, se lo tenía que dar porque era mandato del Señor. Bueno, mañana, si Dios lo permite, nos extenderemos con este comentario. Ahora, vamos a terminar de leer el capítulo 8 del libro de Hechos. Ayer leímos de los versículos del 1 al 25 y mi esposita amada nos va a dar un pequeño comentario. Sí, es un pequeñísimo comentario nada más para tenerlo presente. Estamos viendo que están predicando el evangelio en Samaria. Jesús pues ya había iniciado la predicación ahí. Sin embargo, recordemos que en Samaria se da una mezcla entre los pueblos que se trajeron de fuera, pueblos que no eran judíos y que se mezclan con los judíos que se quedan en esa región llamada Samaria, más o menos unos 400 años antes, que fue cuando viene toda la conquista de esa zona. Y hay una mezcla tremenda, por eso los judíos de Jerusalén pues no quieren a los de Samaria, porque dicen que ellos son impuros, porque están mezclados con pueblos que no son judíos y aparte siguieron las tradiciones, la idolatría que estos pueblos profesaban. Y ahí es donde están compartiendo el evangelio, donde están evangelizando. Y bueno, eso es, ese pueblo trae una idolatría tremenda, tremenda. Por eso es que las ideas así como místicas, de magia, eran, permeaban fácilmente en ellos porque ya venían de una tradición. De ser contrarios a Dios, no querían escuchar ni seguir mucho menos lo que el Señor les había encomendado. Y bueno, aparece este personaje que es Simón el Mago. Dicen los estudiosos, los que saben, que es uno de los fundadores de un movimiento que se llama y que hoy día todavía existe y que se llama el gnosticismo. De hecho, alguna de las cartas de Pablo combate fuertemente el gnosticismo y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque mezcla, eh, es un evangelio distorsionado, en donde ponen cosas místicas, ponen esta parte de conocimiento pseudocientífico, pero mezclado con rituales extraños y que no llevaban a Dios, sino que llevaban a encumbrar a estos líderes que evangelizaban, estaban infiltrados en la iglesia, evangelizaban, pero con con motivos egoístas, motivos para sí, motivos para tener poder, motivos para poder dominar a una parte de la población. Y en esto, pues hoy día, desgraciadamente, todavía está permeado en nuestras iglesias. Hay muchas iglesias que practican este tipo de evangelismo que no tiene nada que ver con la doctrina del Señor y en lo cual tenemos que tener los ojos y las alertas muy encendidas, porque aun cuando llegan a tener bautismo, son actos externos, se realizan actividades externas. Ah, sí, se llegan a bautizar, pero nunca un bautismo de arrepentimiento como el Señor lo ha señalado, sino nada más una empapada en agua y vámonos, vamos a seguir con las herejías y vamos a seguir con nuestros motivos egoístas. No es una fe auténtica. Eso tenemos que tener mucho cuidado y vamos a ir discerniendo. Y esta historia de este personaje que es Simón el Mago, pues se basa en la ciencia, la superstición, la astrología. Así que cuidado, lo hemos dicho muchas veces, aquellos que basan su día a día o de vez en cuando, o, ay, voy a ver qué dice Aries. Hoy vas a tener un glorioso día. Sé feliz, ¿no? Tauro, cuidado, porque por ahí empezamos y por ahí empezamos a tener un acercamiento con demonios, así, 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 porque esto es lo que opera a través de este conocimiento. Claro, el movimiento gnóstico, a mí ahorita si me escuchan van a decir, no, 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 tú no eres una iniciada en la sabiduría, tú estás, bueno,
Pues, ¿por qué? Porque esto no lleva a Dios, lleva a encumbrar a sus líderes, a sus personajes, como a Simón el Mago, porque ¿qué le decían? Que tenía poder de Dios. Y hay un movimiento, de hecho, hoy día también que encumbran a su líder. Y ahí es donde está el discernimiento, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿A quién están encumbrando? ¿A un líder o verdaderamente al Señor? Nada más. Ok, bueno, ya nada más para concluir el comentario, tenemos que ver que este personaje de Simón el Mago aparentemente recibió a Cristo, ¿no? Cuando Felipe llegó a Samaria a evangelizar, Simón el Mago se quedó sorprendido de los hechos portentosos que hacía Felipe también y le pidió que lo bautizara y fue bautizado. De hecho, la palabra dice que Simón el Mago se bautizó, pero cuando llegaron los meros meros, Pedro y Juan, ahí a la ciudad, y empezaron a imponer manos para que se recibiera el Espíritu Santo, cuando Simón el Mago los vio, inclusive les ofreció dinero para que le dieran ese poder. Y se va y se lo pide a Pedro. Nada más imagínense a quién se lo pidió, ¿no? A Pedro. Y Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo, esto no se compra con dinero, te vas a ir al infierno, vete lejos de aquí. Pedro le dijo tantas cosas que Simón el Mago lo único que pudo terminar diciendo fue, rueguen por mí para que no me pase nada de lo que le han dicho. Y eso lo tenemos que ver reflejado, desgraciadamente, como mencionaba mi esposa, no solo en las demás iglesias, en nuestra iglesia donde nos congregamos, en donde nos reunimos, que muchas veces podemos ver a gente que se supone que ya está bautizada pero no tiene una comprensión de lo que es el Espíritu Santo, de lo que hizo con el bautismo, de realmente de haber recibido a Cristo. Siguen viviendo su vida religiosamente. Pero sobre todo, en la autoaplicación, ¿no? Exactamente. Siempre hacemos mucho hincapié y porque el Señor así lo dijo, mírate tú qué estás haciendo, ¿verdad? Digo, cada Ajá. quien, sí, y lo vamos a ver, pero sobre todo es tú, ¿Cómo estoy yo? tu bautismo fue solo un acto externo, y eso es gracia, porque nos estamos dando cuenta antes de que el Señor y ocurran y rindas cuentas ante Él, pues no nos autoengañemos, dice Pablo, no caigamos en el autoengaño. Realmente inclínate al Señor, ve si realmente ha ocurrido en ti este nuevo nacimiento o si solo fueron actos externos. Y obviamente aquí vemos que habían actos externos y que después venía el Espíritu Santo, porque es un camino, es un camino. Ujú. Y vemos que Simón el Mago no se arrepiente, tiene temor de las consecuencias, porque dice, ay, que no que vaya a caer esto sobre mí, todo lo que dijiste. Pero vemos que no es un arrepentimiento genuino, es miedo de las consecuencias. Y ahí es donde también no nos autoengañemos, no nos, porque es perjudicial para el Señor, no, para nosotros. Claro. Ajá, entonces, pues continuamos con la lectura. Sí, sí, ya nada más para acabar era eso, ¿no? Como bien dice mi esposa, no solo a ver a los demás, sino a nosotros mismos. Miren, el ejemplo clásico. Siempre que llegaba yo a un lugar por primera vez a dar clases, una de las primeras preguntas que les hacía era, levante la mano, ¿quién se va a ir al cielo? Y realmente eran clases a cristianos y uno o dos personas levantaban la mano, ¿no? Cuando nosotros deberíamos de estar convencidos que ya estamos en el cielo con Cristo. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a terminar con el capítulo 8 del libro de Hechos. Nos toca leer de los versículos 26 al 40 y escrito está, uno de los pasajes que más me encantan. De hecho, voy a comentarlo. Ay, perdón, ya te gané. Bueno, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo,
¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Hoy siempre me equivoco. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, Un versículo donde vemos a una persona estudiando, eh, ¿no? es que miren, Estudiando la escritura. ayer, mi espacita es muy gentil, ella es muy gentil. No mucho. Yo soy un atrabancado. Híjole, aquí creo que puse una cámara que creo que es la de la computadora. No, ay sí, quién sabe por qué está mal. Bueno, pero bueno, de hecho, ayer, mi esposita es muy gentil y yo soy peleonero natural. Este, ya me calmo un poco, pero ayer de hecho estaba teniendo un debate con un cristiano. La mala suerte es que era un cristiano, ¿no? Y era un cristiano y una cristiana, una mujer que decía ser cristiana. Y los dos decían que no era necesario estudiar la palabra de Dios. Los dos decían que los institutos no son bíblicos, que son antibíblicos, de hecho. Dicen que el Señor prohíbe estudiar la palabra de Dios. Pero aquí estamos viendo un personaje que de su propia boca sale, y es que no lo entiendo porque nadie me lo explica. ¿Y quién le explicó? Felipe. Entonces vemos, primero que nada, el ministerio de enseñanza. Pero bueno, era un diácono casi a punto de ser apóstol, ¿no? El buen Felipe. Pero lo que vemos, y es que hay muchísimos versículos, de hecho, Mateo capítulo 28, 18 y 19, dice: enseñando que guardan las cosas que yo les enseñé. Entonces, eh, tengan cuidado con estas gentes que les dicen que no estudian la Biblia, el clásico versículo de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, el Y que que todo viene por revelación, ¿no? y sobre todo que todo viene por revelación, y quién le dice a él que su revelación es la correcta. Eso es lo peligroso, por eso se generan las falsas doctrinas, por eso se generan las doctrinas malas, ¿no? Bueno, pero creo que nos estamos dando el comentario de mañana. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente de esto. Es uno de los pasajes que más me encanta. A mí me encanta la peleadera y la enseñanza, y no en ese orden, ¿no? Al mismo. Pero bueno, no nos queda más que darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias Señor por esta lectura, por este pan que nos has dado el día de hoy. Gracias por tu paz, Señor. Te pedimos que esta noche transcurra con calma, que nos des descanso a nuestros ojos, a nuestro cuerpo, que nuestras fuerzas se vean renovadas el día de mañana para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal, a la misma hora, quién sabe, pero sí en el mismo canal. Hasta luego.